¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien al recibir este video. Como les había adelantado, vamos a darle continuidad a la unidad 2, en donde empezamos a ver el tema de la opinión pública, ¿sí? Eh, Diversas vertientes, cómo se conformó este concepto que es tan eh, utilizado, ¿sí? Investigado, abordado y profundizado desde las ciencias sociales. Nosotros iniciamos esta unidad 2 hablando sobre el concepto de opinión, el concepto de lo público y cómo esos dos conceptos van a dar vida a la opinión pública. Opinión pública utilizada en las investigaciones sociales, desde la sociología, desde la psicología, desde la ciencia política, y luego con la aparición de los medios de comunicación tan importantes para la amplificación de la opinión pública desde la comunicación social. Lo que vamos a ver hoy le va a dar continuidad a todo eso que comenzamos a ver, ¿sí? En la unidad 2 y tiene que ver en la primera parte de esta clase con las bases psicosociales de la opinión. Es decir, cuando se presenta la opinión, que puede ser una opinión expresada, ¿sí? Como también las hay opiniones privativas de las personas, de los individuos. Pero en el caso de las opiniones que se expresan, ¿sí? Esas opiniones, según investigaciones, tienen una base de fundamentación. Esa base de fundamentación tiene relación con tres elementos: los esquemas, los valores y la autopercepción. Cuando hablamos de los esquemas, estamos hablando de una estructura cognitiva que representa y que da cuenta de un conocimiento sobre el tema que se está expresando. Es decir, en general, todos tenemos un conocimiento mínimo sobre algún tema que expresamos, ¿sí? Eh, y esa expresión, ¿sí? Esa fundamentación, ¿sí? Tiene que ver con un esquema cognitivo. Este esquema cognitivo eh, arma una respuesta ante una pregunta o ante la manifestación de una opinión. Este esquema cognitivo es el que va a ser el fundamento sobre el cual las opiniones se enmarquen y sobre el cual los individuos realizan sus opiniones y sus manifestaciones. Eh, Luego tenemos lo que se denominan los valores, ¿sí? Los valores tienen que ver con una construcción teórica subyacente a la formación de las opiniones. Es decir, los valores se conceptualizan como creencias evaluadoras, pero tienen la cualidad de ser eh, creencias deseables, creencias sobre las cuales los individuos asentamos nuestras conductas y nuestros principios. Es por eso que los valores siempre van a estar encontrándose en las fundamentaciones de las opiniones. Y por último tenemos lo que se llama la autopercepción. La autopercepción tiene que ver con esas opiniones que se identifican con determinados grupos o determinados espacios con los cuales los individuos tienen algún tipo de relación o vinculación. Eh, Podríamos pensar que ante una determinada opinión, si es que esa opinión tiene algún tipo de fundamento o no lo tuviese, ¿sí? En el momento de expresar la opinión, siempre vamos a tender a ubicarnos dentro de algún espacio, de algún conjunto de personas, de alguna situación convivencial con otras personas sobre las cuales nosotros también compartimos las ideas y las opiniones. Los investigadores dicen que cualquiera fuera la forma en que se presentan estas opiniones, siempre vamos a tener y siempre se va
a fundamentar la opinión si es que se quiere conocer eh, en profundidad o un poco más de manera descriptiva esa opinión, siempre vamos a tener alguna respuesta sobre los esquemas cognitivos, los valores sobre los cuales se asienta esa opinión o también los grupos a los que pertenecemos, la autopercepción de pertenecer a esos grupos. Las opiniones, como venimos viendo, son ejecuciones, ¿sí? eh, ideales, identitarias de las personas que en algún punto van a responder siempre a estos esquemas, a estos valores o a esta autopercepción. Si quisiéramos hacer una descripción, un desagregado de cómo funciona el proceso de formación de la opinión, podríamos pensar que se presenta un tema cualquiera, se activan estos esquemas cognitivos, se- que van a servir como percepciones, se representan estos esquemas en términos valorativos, ¿sí? Juegan los valores y también los juicios internos y las opiniones expresadas dan lugar a que esa opinión refleje el sentir de un cierto espacio de pertenencia y de referencia. Entonces, junto con las actitudes que habíamos visto, los esquemas, los valores y la autopercepción son los cuatro elementos que en algún punto, ¿sí? Van a decir los investigadores de la opinión pública, en algún punto van a jugar y van a operar para que esta opinión se pueda expresar. Con lo cual, también vemos que la opinión per se, la opinión eh, eh, que nosotros podemos extraer de las manifestaciones, estas que pueden ser públicas o en el caso de aquellas opiniones más privadas, ¿sí? Siempre van a tener una correlación con estos conceptos vistos. Actitudes, esquemas, valores y autopercepción. Siguiendo en esta línea de formación de la opinión, ¿sí? Eh, si ustedes analizan lo que venimos diciendo, tal vez puedan pensar que constantemente se manifiesta y se puede ofrecer algún tipo, ¿sí? de opinión respecto a un tema, ya sea en conformidad o en disconformidad. Ahora, la pregunta que subyace es, ¿esto es opinión pública o es opinión? ¿O la opinión pública es una invención de ciertos espacios para darle una dimensión, ¿sí? que en la esfera privada no tendría? Digo, en una reunión de amigos, en un grupo, ¿sí? En un espacio laboral, uno emite opiniones. De hecho, hemos visto la diferencia entre la doxa y la episteme, ¿no? La opinión y el conocimiento científico. Con lo cual podríamos pensar, y sin temor a equivocarnos, que el ser humano tiene esa capacidad de expresar su opinión, de expresar su parecer. Ahora, ¿es opinión pública? ¿Es opinión pública solamente porque yo lo doy a conocer? Estamos hablando de opinión pública, de un concepto que como vamos a ver más adelante en el desarrollo de la unidad, eh, parte de ciertos espacios en donde solamente estaban em, o pertenecían a esos espacios o estaban abiertos esos espacios a determinadas personas que tenían su referencia,
¿sí? En determinados lugares, como hemos visto la formación de la opinión pública en, en las tertulias, en las reuniones públicas, en los cafés. Ahora, sigo interrogándome, ¿es opinión pública esto? ¿Funciona como opinión pública así como la conocemos hoy? Bueno, si hay algo que eh, va a modificar sustancialmente y hasta el día de hoy esas investigaciones todavía, perdón, continúan, ¿sí? Abiertas para que puedan desarrollarse distintos elementos y mucho más cuando vivimos y ya hemos atravesado el primer cuarto del siglo XXI con la presencia de la inteligencia artificial, entre otros avances tecnológicos, ¿no? El multiverso. Ahora, vuelvo con la pregunta, ¿es opinión pública solamente la manifestación de una opinión sobre un determinado tema? Bueno, podríamos decir que aquí ingresa en todas las investigaciones que se fueron desarrollando, ingresa una variable más, que es la presencia de los medios de comunicación social. Es eh, inobjetable, insoslayable pensar que el concepto de opinión pública ha tenido una amplificación notable en la, con la presencia de los medios de comunicación, en eh, la transformación que los medios de comunicación han realizado en el concepto, ¿sí? de opinión pública. Esto claramente lo podemos encuadrar en el rol que han tenido los medios de comunicación de masas en la opinión pública. Nosotros hemos visto eh, los, los distintos eh, conceptos que contribuyen precisamente a determinar, ¿sí? Las diferencias que hay entre lo que es público, lo que llamamos masa, lo que llamamos multitud, ¿sí? Y todo ese conglomerado de personas que tienen sus distintas conceptualizaciones también ha servido para definir la relación, la vinculación que hay entre los medios de comunicación de masas y la opinión pública. Eh, los estudios sobre comunicación de masas, ¿sí? Van a constatar que los medios tienen efectos significativos, ¿sí? en la sociedad, pero también en la conformación de la opinión pública, ¿no? Em, Hay distintas líneas de investigación, distintas líneas de pensamiento al respecto. Ahora, en mayor o menor medida, todos coinciden en que los medios de comunicación son herramientas que han eh, influenciado fuertemente a las sociedades y por ende al influenciar a las sociedades, ¿sí? A partir del siglo XX también han influenciado en la opinión pública. Hay distintos autores, por ejemplo, un autor que escribe sobre los medios de comunicación social y las investigaciones, ¿no? Los efectos de los medios de comunicación social y las investigaciones que hay en estos efectos. Un autor que se llamó Mauro Wolf eh, plantea, ¿sí? Que la influencia que tienen los medios de comunicación, ¿sí? Es bastante él lo enmarca en términos de peligrosidad, ¿no? Es bastante peligrosa la influencia que van a tener estos medios, pero principalmente eh, digamos, lo peligroso o el adjetivo de peligroso es precisamente porque tienen una capacidad, ¿sí? Que eh, fue desde la aparición de los grandes medios de comunicación, ¿sí? De masas como la prensa escrita, la radio, el cine,
tiene que ver la peligrosidad con eh, la, la posición que ocupaban, ¿sí?, estos medios y personalmente entiendo que siguen ocupando con una referencia distinta y una interlocución distinta, no digo una vinculación distinta, pero pensemos en los primeros años de la aparición de los grandes medios de comunicación, tomemos como referencia la prensa gráfica. El esquema tradicional de comunicación, de emisor, mensaje y receptor, ¿sí? Tenía en la prensa gráfica el emisor que emitía ese mensaje a un receptor y ese receptor lo recibía y lo recepcionaba sin más, digo, sin más, sin ningún tipo de filtro, ¿sí? Con lo cual, eh, la fuerza que tenía esa comunicación, el peso que tenía el emisor a la hora de largar ese mensaje en el público y la forma en que recepcionaba ese mensaje el público, realmente era muy fuerte y era desnivelado, digamos, eran pesos totalmente desnivelados. Por eso es que el peso del emisor era muchísimo más que el del receptor. Por eso es que hay teorías, como por ejemplo la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la bala mágica, ¿sí? Eh, que plantean que los medios de comunicación son dioses, son reyes absolutos, porque lo que se decía era parte de la construcción de la verdad, era la verdad, ¿sí? Hasta no hace muchos años, eh, también en el inconsciente colectivo o en la simbología de la televisión se decía si apareció en televisión determinada noticia, es verdad. O sea, fíjense la, la referencia que hay sobre el medio, ¿sí? Sobre el medio de comunicación, ¿sí? Bueno, esto también eh, daba cuenta de cómo se construía esa, esa verdad, que todos sabemos que estas verdades a través de los medios o las verdades medianas son construcciones. Nosotros lo que tenemos son de esas, digamos, esas realidades, son relatos y son interpretaciones. No tenemos, a menos que personalmente, individualmente, tengamos la experiencia directa con la realidad que está siendo amplificada por los medios, pero lo que tenemos es una inmensa cantidad de interpretaciones que hacen los medios y sobre la cual nosotros construimos nuestra propia realidad y nuestra verdad, que es la verdad que construyen los medios sobre lo que nosotros queremos saber. Con lo cual, eh, por ejemplo, otro de los autores em, que vamos a nombrar, que se llama Dennis McQuail, plantea que el poder de los medios va a variar, ¿sí?, según los tiempos, va a variar según las situaciones y los escenarios. Ahora, también lo que es cierto, y al parecer las investigaciones reflejan un poco esto, que la influencia que tienen los medios eh, para con los públicos eh, varían en función de los momentos en donde haya más crisis o menos crisis, donde haya más complejidad para comprender la realidad o no tanto. Entonces, como los seres humanos no tenemos la capacidad de conocer absolutamente toda la realidad, lo que hacemos es intentar conocer esa realidad a través de los medios, con lo cual mediamos la realidad. Diría también, sin riesgo de equivocarme, mediatizamos la realidad. Ahora, le estamos entregando un poder interesante, porque si yo estoy eligiendo un medio para poder conocer la realidad, le estoy dando el carácter de incertidumbre mío propio al medio para que el medio pueda brindarme la interpretación de lo que yo deseo conocer de esa realidad. Entonces, si yo construyo
mi realidad a través de la interpretación de la realidad del medio, quiere decir que después cuando emita mis opiniones al respecto de la realidad que deseo conocer, muchas de esas opiniones van a estar relacionadas o vinculadas con el medio que yo estoy eligiendo para conocer. Entonces, volvemos con lo que planteaba yo hace instantes. Si bien las teorías nos demuestran que los medios no tienen una significancia eh, tal como la tenían o como los tenían a principios del siglo pasado, lo que es cierto es que esa relación cambió, pero aún tienen sobre la comunidad, ¿sí? Sobre los públicos, una fuerte influencia. Claro que esa influencia, a medida que los medios se fueron em, reorganizando, a medida que los medios también fueron conformando sus propios paradigmas y sus propios modelos, cambió la relación, la vinculación que existe entre el medio de comunicación y, o los medios de comunicación y los públicos se han modificado, ¿sí? Los medios no son los mismos que eran, no tienen la supremacía, ¿sí? que tenían, pero también se han ayornado a los tiempos. Y hoy podríamos pensar, eh, como bien lo señala en su libro El poder de la conversación Manuel Moira y Araujo, que la masificación del concepto de opinión pública está sentada fuertemente en la diversificación de los medios, ¿sí? Entonces, eh, aquí ya podríamos intentar esbozar una, un concepto, ¿sí? sobre lo que es la opinión pública. ¿Eh? La opinión pública serían aquellas opiniones eh, realizadas, manifestadas por los públicos en vinculación con los medios de comunicación sobre temas de interés general. Esa podría llegar a ser, ¿sí? Podría llegar a ser una de las definiciones, ¿sí? Ahora, es interesante porque eh, el estudio de los efectos de los medios de comunicación en los públicos prácticamente surge con la aparición de los medios de comunicación de masas. Uno de los primeros que va a realizar una investigación muy interesante eh, allá por la década del 30 es Walter Lippmann. ¿Sí? Walter Lippmann. Walter Lippmann escribe un libro que se llama La opinión pública. La verdad, hay muchos libros que se llaman La opinión pública, no son muy creativos, ¿sí? Y de hecho, en rigor de la verdad, el libro de Walter Lippmann, que lo escribe, ya les digo, en la década del 20, se publica ahí cerca de la década del 30, es un libro que no tiene, ¿cómo les podría decir? No tiene una profundidad, ¿sí? Em, sobre el concepto, no profundiza sobre el concepto de opinión pública, Walter Lippmann. Uno pensaría, o por lo menos a mí me ocurre, que si un libro se llama La opinión pública, es muy probable que pueda yo en sus páginas encontrar un concepto de opinión pública. Bueno, en realidad no hay un concepto muy trabajado, ¿sí? Pero es interesantísimo lo que descubre Walter Lippmann. Y es que a partir de eh, sus referencias, sus investigaciones, ¿sí? Él vuelca en el libro la relación que existe entre los medios y la forma en que las personas transmiten sus opiniones. Walter Lippmann se va a basar
en la experiencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, y toma, eh, por ser, entiendo yo, el medio de comunicación más, eh, a ver, más importante y de mayor referencia y mayor alcance en ese momento, que era la prensa gráfica, va a tomar eh, para su propia investigación, va a tomar el uso, ¿sí?, de la prensa gráfica por parte del público, de la comunidad, y cómo los comportamientos y las manifestaciones también tenían una relación y una vinculación directa con esto. Entonces, Walter Lippmann lo que va a plantear es, va a dar digamos, por derribada, ¿sí?, la, la idea que las personas eh, están a la hora de emitir una opinión, están muy informadas, ¿sí? Están extremadamente en conocimiento de las cuestiones que ocurren. Y en realidad lo que ven Walter Lippmann es que las personas replican y amplifican un poco, ¿sí?, todo lo que los medios de comunicación van planteando. Con lo cual, eh, podríamos decir que ante un mínimo conocimiento sobre un tema, los medios de comunicación proveen la mayor cantidad de información sobre ese tema para que luego las opiniones se divulgan y se expresen. Ahora, ustedes pueden preguntarse, y estaría bien que lo hagan, si yo tengo un mínimo de opinión sobre un determinado tema y me vinculo con un medio determinado, ¿cómo es que el medio puede aportarme el conocimiento para que yo pueda cerrar una expresión, una opinión mucho más profunda y mucho más acabada? Bueno, en realidad Walter Lippmann va a dar lugar a futuras investigaciones sobre cómo se desarrolla, ¿sí?, la idea de los temas que se van, y lo vamos a ver un poquito más adelante, los temas que se van abordando a través de los medios de comunicación. Entonces, podríamos pensar, al igual que en la película de Truman Show, que lo guionado es lo que el público desea conocer, ¿sí? O de repente lo guionado es sobre el cual la opinión se va a manifestar, más allá de que el interés personal propio pueda estar reflejado en lo que se transmiten las opiniones, en lo que se transmiten los medios, o de repente ¿no serán los medios los que arman esa especie de agenda para el cual nosotros después nos vamos sumando? Vamos a ver un poquito más adelante esto. Entonces, eh, Lippmann va a plantear que es muy pequeña la porción que tenemos los individuos de realizar observaciones directas en comparación con las observaciones que pueden transmitir los medios. Entonces, el medio real es demasiado grande, demasiado complejo, como yo les planteaba antes. La realidad es inabarcable. Y también no estamos preparados, dice Lippmann, para afrontar con tanta variedad, con tanta permutación y combinaciones la realidad en sí. Aunque tengamos que actuar a través de este medio, debemos reconstruirlo en un modelo más sencillo para poder afrontar esa realidad. Ese circuito es el que nos proveen los medios de comunicación. Em, También, insisto con esto, me parece muy interesante lo que plantea Lippmann porque basa todos sus estudios y sus afirmaciones en el análisis de la prensa, ¿sí? Eh, la cultura mediática, ¿sí?, consiste entonces para Lippmann en cómo se seleccionan del mundo y cómo se ofrecen los medios de comunicación para brindar esta selección a los públicos. Entonces,
Lippmann va a plantear que la opinión pública, al parecer, es la opinión publicada, con lo cual lo que está diciendo es que la opinión pública está partiendo, ¿sí?, de la vinculación y la relación con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la opinión pública es la publicada. Entonces, podríamos pensar, ¿en qué momento yo soy libre de dar lugar y manifestarme a través de una publicación, ¿sí?, que no esté sujeta a lo que los medios intentan imponer? Las primeras líneas de investigación, em, y ya podríamos decir, en las escuelas de comunicación o en las teorías comunicológicas, dan cuenta de lo que se denominó la Mass Communication Research, o sea, la comunicación, la investigación de comunicación de masas. Em, dentro de esta, eh, dentro de esta línea, ¿sí?, de investigación, una de las cuestiones que más llamó la atención, lo va a ser también eh, la escuela crítica o también la que ustedes han conocido seguramente como Escuela de Frankfurt, también va a plantear su interés y va a abordar, ¿sí?, la necesidad de conocer los efectos de los medios de comunicación o pretender, en el caso de la escuela crítica, pretender determinados efectos. Lo que es cierto es que la Mass Communication Research es una escuela que viene eh, desde la psicología conductista, ¿sí?, transformándose en un funcionalismo bien profundizado, eh, y va a estudiar este estructural funcionalismo las consecuencias de los medios de comunicación, o sea, de los mensajes de los medios de comunicación en el público y la forma en que estos públicos actúan en función, en referencia o no de los mensajes que estructuran los públicos. Ahora, la forma también de comportarse dice mucho de las formas en que nosotros manifestamos o nos manifestamos de acuerdo a la opinión o de acuerdo a nuestras opiniones o la opinión volcada en los medios de comunicación. Tengamos en cuenta que eh, los medios de comunicación son, como decía Althusser, son aparatos ideológicos. En tanto, aparatos ideológicos también tienen una función dentro del entramado y el engranaje social. Otra de las investigaciones, un poco también en línea con lo que plantea Walter Lippmann, es una que se realiza en la década de los 70 por Niklas Luhmann, que es un sociólogo alemán, em, y va a coincidir Niklas Luhmann con Walter Lippmann en describir cómo se realiza el consenso social, ¿no? Cómo esa reducción de la complejidad cognitiva, ¿sí?, esa complejidad cognitiva que nuevamente es inabarcable para la razón humana, se mediatiza y se entrega, ¿sí?, esa interpretación de la realidad a los medios. Entonces, va a decir Walter Luhmann, eh, quien va a abordar también la opinión pública, no como una suma de opiniones individuales, sino como el resultado de la comunicación y la selección de temas mediante reglas de atención dentro del sistema de los medios masivos, ¿no? Entonces, Niklas Luhmann va a decir, la importancia de los postulados, ¿sí?, de los medios de comunicación tienen que ver con la fase del proceso de construcción de la opinión. Y no deja dudas Niklas Luhmann sobre
la importancia de los medios de comunicación porque son quienes seleccionan, nuevamente, seleccionan los temas sobre los cuales, ¿sí?, los medios de comunicación van a abordar diariamente, ¿sí?, la influencia, van a abordar las referencias hacia los públicos. Y aquí eh, da lugar Niklas Luhmann a posteriores investigaciones que ya se adentran directamente en los efectos de los medios de comunicación en el público. Estos efectos de los medios de comunicación en el público van a ser investigados, ¿sí?, principalmente en Estados Unidos, que es en donde más interesan la forma en que los medios de comunicación van a ser este, referenciados por los públicos. Cuando yo digo referenciados por los públicos, tiene que ver con cuánto de lo que yo planteo, ¿sí?, en mi manifestación pública, en mi manifestación, cuando digo manifestación pública es cuánto de lo que yo hago público de mis opiniones, tienen que ver con lo que los medios de comunicación también reflejan. ¿Mm? Eh, Pensemos, hagamos un ejercicio propio. ¿Cuántas personas ustedes conocen que manifiestan o replican lo que los medios dicen? ¿Cuántas personas eh, son amplificadores, ¿sí?, de opiniones y hasta pueden fundamentar, ¿sí?, sus opiniones con las mismas fundamentaciones de los medios? Bueno, esto es algo que ha llamado la atención tanto a Walter Lippmann como a Niklas Luhmann, pero posteriores investigaciones, eh, van a dar cuenta de que los temas que se ponen sobre la mesa, ¿sí?, Eh, los temas que se abordan a través de los medios de comunicación responden a una agenda, ¿sí? Responden a lo que eh, se va a denominar la construcción de la agenda, ¿sí? La selección de temas y eh, esa selección de temas después eh, se hace un conjunto de, de temas seleccionados y se exponen, ¿sí?, sobre cómo se establece la agenda. Esto se denominó la función del establecimiento de la agenda, que en el caso de la investigación que vamos a nombrar, la llevan adelante dos sociólogos norteamericanos, estadounidenses, McCombs y Shaw, que van a determinar en la década de los 70, a principios de los 70, van a popularizar el término de la función de la agenda setting, que es ni más ni menos que el establecimiento del orden del día, ¿no? Eh, Estos autores, McCombs y Shows, plantean que existe una relación directa entre las percepciones de la gente acerca de la importancia de las cuestiones tratadas y el contenido objetivado en los medios. Entonces, les llama la atención sobre la convergencia mediática, ¿sí?, a la hora de poner en la balanza los temas y los acontecimientos diarios. Entonces, había una coincidencia en las cuestiones principales más que en las cuestiones secundarias. Y esto tenía que ver con la forma en que las personas eh, dictaban sus opiniones y lo que iban a plantear los medios de comunicación. O sea, había una referencia muy, muy clara a lo que se decía desde los medios, la forma en que se trataba un tema y algo muy importante también, el tiempo en que determinado tema eh, se abordaba y se trataba, ¿sí?, durante las semanas, ¿sí?, en los medios de comunicación. Entonces, el presupuesto fundamental
planteaban McCombs y yo sobre el establecimiento de la agenda setting es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de de la realidad social es modificada por los medios de comunicación. Podríamos decir que la prensa no consigue decir a la gente lo que tiene que pensar, pero sí es capaz de decir a los propios lectores, a los propios televidentes, al propio público sobre qué temas tienen que pensar. Ahora, esa vinculación fuerte, esa relación fuerte que existe con los medios de comunicación y este establecimiento de la agenda setting, hoy lo podemos vincular claramente, no solamente con los medios de comunicación. Pensemos que cuando Walter Lippmann hizo su investigación y publica el libro Opinión Pública, no existía la televisión. O sea, podríamos pensar que la, los medios fuertes de comunicación, los grandes medios, tenían que ver con la prensa gráfica, que es sobre la cual Walter Lippmann hace su investigación, la radio, una herramienta de comunicación fundamental a la hora de pensar cómo se construyen esos mensajes, y en un lugar un poco más este, solapado, pero también de gran importancia, el cine que ha jugado un rol fundamental, ¿no? Siendo en un primer momento solamente visual y luego audiovisual, decía, ha jugado un rol fundamental en la propaganda política en la Primera Guerra Mundial. También lo va a hacer en la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de ahí, con la presencia y la caracterización social que va a tener y la impronta social que va a tener la televisión, esto ha modificado el modelo y el paradigma comunicacional sobre el cual se referenciaban los efectos de los medios de comunicación. Ahora, el efecto del medio de comunicación, televisión, era eh, mucho más complejo, eh, pero también universalizaba mucho más, ¿sí?, la comunicación. Si la radio fue el medio sobre el cual las personas podían vincularse más allá de no tener la capacidad de leer, la televisión universalizó a través de el componente audiovisual. Y también fijó un antes y un después en los modelos y en los paradigmas de vinculación y de relación de los medios de comunicación con los públicos. A partir de las investigaciones posteriores, ya en el último cuarto de siglo pasado, en donde la agenda setting es una de las investigaciones, también vamos a tener un cambio de paradigma fuerte, ¿sí? Un cambio de paradigma fuerte. Ya el, los más media, los medios de comunicación masivos, tienen un rol fundamental, ¿sí? Sumando a la televisión dentro de estos medios, ¿no? La prensa gráfica, la radio, la televisión van a tener un rol fundamental, ¿sí?, en la composición, en la construcción de las sociedades modernas, en donde el concepto de opinión pública va a estar integrado. Otro de los autores que va en esa misma línea sobre los efectos cognitivos de la comunicación de masa es Enric Saperas. Saperas dice, en línea con lo que van a plantear eh, McCombs y yo, ¿sí?, que son los autores que hablan de del establecimiento de la agenda setting, Saperas, perdón, va a hablar que a nivel general se pueden identificar distintos tipos de agendas. Fíjense que a partir de la investigación y de la propuesta, ¿sí?, de el establecimiento de la agenda setting, los medios de comunicación van a ser más abordados, ¿sí?, en profundidad y en descripción. Y Saperas va a decir que esa agenda tiene que ver con la agenda de los medios periodísticos puntualmente, ¿sí?, que es el repertorio destacado
por los medios, los temas que se consideran relevantes por los medios, pero también hay una agenda política en donde de manera generalizada la colectividad, ¿sí? La sociedad, estima cuáles son los temas a tener en cuenta o son considerados de referencia común en general, y ahora voy a hacer un comentario sobre esto, y luego están las agendas institucionales, ¿no? Las prioridades temáticas de cada institución, que sea pública o privada, y que se va a establecer como aquellos em, podríamos decir, conjunto de preocupaciones, ¿sí? Que incluyen también decisiones sobre las cuales se van a atacar los problemas, las problemáticas, las preocupaciones. Ahora, cuando Saperas habla de la agenda política y los temas eh, digamos, abordados de manera generalizada, que la colectividad, que el pueblo, que la sociedad, que el público estima que son los temas a tener en cuenta, son también los que va a tomar el medio o los medios para poder abordar esos temas en base al establecimiento de la agenda. ¿Qué dice Saperas? Él plantea que ya sea la agenda periodística, la agenda política o la agenda institucional, todos esos temas van a ser tomados por los medios. Y en función del interés que tenga el medio. Los medios son todos distintos. Son todos distintos en su configuración. Son distintos, es distinta la radio, es distinta la televisión, es distinta la prensa gráfica. Hoy la radio se puede ver, ¿sí? El diario se puede leer desde una computadora. Eh, la televisión se puede seguir en cualquier dispositivo. Esto también ha configurado la forma, la relación individual que se tiene desde eh, el sujeto social para con el medio. Y esta configuración también aceleró el tiempo de construcción de las opiniones, achicó las distancias sobre las cuales también los medios construyen su propia agenda y por sobre todas las cosas también generó, que es algo que los medios, sobre el cual, mejor dicho, los medios tuvieron que hacer un trabajo fuerte, generó una respuesta mucho más directa, mucho más cercana y mucho más acelerada por parte de los públicos para con los medios. Si bien hay ciertas características, ¿sí? Todavía eh, hay podríamos decir, hay una distancia, ¿sí? En cuanto, que se achicó muchísimo, claramente, pero podríamos pensar que hay una distancia sobre la cual eh, la respuesta a los medios, ¿sí? Sigue teniendo una cierta dilación, pero es muy corta. Nosotros podemos conocer las realidades interpretadas por los medios de una forma casi simultánea al hecho, al acontecimiento. Entonces, esa forma también de vincularnos con los medios hizo que nuestra forma de establecer y construir, ¿sí? A través, vuelvo, de las actitudes, de los esquemas, de los valores, de la autopercepción, de construir nuestra propia opinión pública, construir nuestra opinión sobre temas determinados, también se haya modificado. Hoy las redes sociales, ¿sí? Eh, las eh, tecnologías, ¿sí? Que poseemos los individuos a la hora de comunicarnos, también hacen que esa realidad pueda ser mediada. Ahora, la interpretación de esa realidad también la hacemos nosotros, porque nosotros somos sujetos, somos actores de construcción de esa propia realidad. Para finalizar, en cualquiera de los casos que venimos viendo y con
la construcción de esa agenda ha sido una teoría que ha marcado un antes y un después en la forma en que nosotros vemos y nos vinculamos con los medios. Decía, en cualquiera de los casos, la agenda pone el énfasis de la construcción de la realidad que van a realizar los medios para elegir entre varias opciones de noticias y construir lo que podríamos decir la primera plana, la editorial, y siempre atendiendo a sus propias preferencias. La teoría de la construcción del establecimiento de la agenda setting va a modificar el centro de interés de la investigación. A partir de ese momento se va a comparar la agenda de los medios con la agenda de la población, con la agenda de los públicos. La astucia y la sutileza comunicativa se va a convertir en una fuerza de poder en sí misma. Y es, y es lo que debe tomar en cuenta el público. El público debe estar prevenido ante esa capacidad de manipulación que siguen teniendo los medios. Ya no como la época de la bala mágica, de la aguja hipodérmica, en donde el medio era el rey, el emisor era el rey, ¿sí? Y los receptores solamente nos comportábamos y nos conducíamos en función de lo que podíamos leer, sino también teniendo una participación crítica, una participación activa, que en tiempos en los que vivimos realmente son más que importantes poder configurar y poder estar atentos, ¿sí? A esas interpretaciones. Y lo mejor, para finalizar, lo mejor es saber que la manipulación existe. Nosotros tenemos que partir sobre la base que esa manipulación existe por parte de los medios. Sabiendo que existe, vamos a poder construir nuestra propia forma, ¿sí?, de manifestar opiniones y también nos va a compeler, ¿sí?, como eh, sociedad activa y como miembros activos de una sociedad, como agentes activos, a estar más y mejores informados, a buscar los canales más adecuados, ¿sí?, para poder elaborar nuestra propia construcción, para poder construir nuestra propia opinión. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la semana.